Sí, se te escucha bien. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a tratar de respetar el horario y las personas que asistan se irán sumando de a poquito, pero preferimos ajustarnos a lo programado. Buenas tardes a todos, soy Fafi Ricaño, en nombre de Pollera Pantalón. Quiero agradecer la asistencia de quienes nos acompañan, la adhesión de Infobae, Banco Comafi, UCES, ADE, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Enel, Fundación Global, Titicom, Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Fundación Flor, Congreso Judío Latinoamericano y muy especialmente a Gustavo Sinosi, jefe de asesores de OEA, por y para la realización de este encuentro de hoy, y dar la bienvenida a Luis Almagro, secretario general de la OEA, electo en 2015 por un primer mandato, reelecto en marzo de 2020 y hasta el 2025, ex canciller de la República de Uruguay, defensor de los derechos humanos, incansable activista por las democracias en América y el Estado de Derecho, quien ha enmarcado su gestión bajo el lema de más derechos para más personas. Te agradecemos, Luis, que compartas este rato con nosotros y tus reflexiones sobre educación y las consecuencias en la pandemia. Gracias y buenas tardes. El micrófono y la pantalla es todo tuyo. ¿Me escuchás? Gracias, gracias por esta oportunidad, gracias Fabiana por esta invitación, gracias a la Fundación, a, este, a la organización Pollera y Pantalón, una organización que promueve a las mujeres para roles estratégicos y que definitivamente ese es un punto de coincidencia y de trabajo conjunto con la Organización de Estados Americanos. Muy honrado de participar en este evento, en un asunto que es definitivamente clave para explicar por qué estamos donde estamos y clave también para posicionarnos hacia el futuro. Los errores que se cometen en educación son errores que lamentablemente terminamos viendo muy tarde. Los errores que hemos cometido en educación sí nos muestran en gran parte dónde estamos. Sí se veía en el título, obviamente, la pandemia excluyente. Y Hola. la pandemia excluyente en materia de educación creo que lleva simplemente agravado problemas estructurales que teníamos desde hace mucho tiempo. Problemas que simplemente grafican que tenemos el hemisferio más desigual de todos y que podemos reconocer nuestros avances, analizar nuestros desafíos, pensar colectivamente cómo podemos enfrentarlo, la ineludible realidad que nos plantea el COVID-19, que visibiliza estas urgencias y que visibiliza también las exclusiones de una región que, como todos sabemos y hemos dicho, se caracteriza por ser la más desigual del mundo. Por eso esta conversación es esencialmente importante. La educación y la exclusión en nuestro hemisferio han ido de la mano prácticamente siempre, y si vemos las condiciones de exclusión en la educación, las vemos prácticamente en cada variable social, la vemos ya sea en temas de género, lo vemos en temas de edad, lo vemos en temas de raza y etnia, lo vemos en temas de salud, lo vemos en temas de clase social, lo vemos en temas de ocupación, lo vemos en temas de empleo, en desempleo. O sea, las exclusiones y las desigualdades en materia de educación prácticamente están a la orden del día y prácticamente en cada una de estas variables sociales hay condiciones en las cuales se han generado desigualdades y se ha generado exclusión. La pandemia causada por el COVID-19 impacta a las Américas en un momento que ya estábamos enfrentando, como dije, problemas estructurales. A fines del 2019 había 26 millones de desempleados en América Latina y el Caribe, según datos de la Organización Internacional del Trabajo. Podrían llegar a 43 millones si la recesión se prolonga más allá del 2020, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. COVID-19 ha mantenido a niñas, niños, adolescentes de todo el mundo fuera de las escuelas y universidades. Según la UNESCO, estos cierres están afectando a casi el 70% de la población estudiantil en el mundo.
Es un shock externo que, a diferencia de un terremoto o un huracán que destruye capital físico, esta pandemia está destruyendo capital humano. Es una crisis que profundiza las desigualdades, la educación, el trabajo y el capital humano están en el centro de eso. Un reciente artículo del Banco Mundial señala que el aprendizaje de más de 1.500 millones de niños y jóvenes han sido interrumpidas por la pandemia del coronavirus. La mayoría de los estudiantes en todo el mundo no asiste a la escuela y hace uso de programas de aprendizaje a distancia a través de internet, televisión o radio, una combinación de los mismos si se encuentran disponibles. La desigualdad en el acceso a internet, paquetes de datos y dispositivos en apoyo a la continuidad de la educación a distancia para todos los estudiantes es claramente evidente. Sin embargo, los riesgos específicos que esta pandemia implica para los estudiantes más vulnerables, sobre todo para aquellos con alguna discapacidad o con necesidades educativas especiales, han sido básicamente pasados por alto. Quienes eran excluidos antes de la pandemia presentan ahora mayor riesgo. La interseccionalidad entre pobreza, género, etnia, edad, discapacidad y otras identidades puede resultar en múltiples maneras de discriminación y de exclusión. Es por eso que los esfuerzos en salud, protección social, educación y otros sectores deben tomar en cuenta a todos al momento de enfrentar a la pandemia, con el fin de garantizar la continuidad de servicios seguros e inclusivos para todos, de una manera inclusiva, equitativa. Estamos lejos en esfuerzos colectivos en áreas de habilidades para el futuro del trabajo, en las innovaciones, en la capacitación para el futuro en el trabajo, en la capacitación docente, en la entrega y construcción colectiva de conocimiento, en fortalecer las bases de una educación ciudadana que fomente la participación como forma de crecimiento y participación democrática. Miramos y nos falta todo todavía, nos falta infraestructura, interconectividad, el desarrollo de nuevas capacidades para los trabajadores y los empresarios, para poder ocupar empleos del futuro, para poder crearlos, generar productos de calidad, sustentables, servicios y nichos de mayor valor agregado, en complementar nuestras capacidades y experiencias para que la colaboración regional en las Américas represente un modelo de crecimiento y desarrollo integral, un activo valioso y estratégico en invertir en instituciones y capacidades para la innovación y emprendimiento de forma inteligente, de forma efectiva. Estos grandes desafíos se han incrementado y visibilizado con esta pandemia. Esta pandemia ha provocado que la mayoría de los gobiernos de todo el mundo cierren temporalmente sus instituciones educativas en un intento por contener la propagación del virus COVID-19. En América Latina y el Caribe la medida está afectando a 150 millones de niñas, niños, adolescentes. El 95% prácticamente de la población estudiantil en la región, según la UNICEF. Esta realidad afecta particularmente a las comunidades más vulnerables y desfavorecidas, agregando un desafío mayor a la difícil tarea de lograr la continuidad de la educación para todos a través de medios no tradicionales. Los sistemas formales de educación, ante el desafío cierre total o parcial de sus escuelas, se han visto forzados a dar respuestas inmediatas que garantizan no solo la continuidad de los servicios educativos, sino la seguridad y salud de la población, tanto docente como estudiantil. Las instituciones de educación superior se encuentran replanteando su operación, sus modelos de formación, el rol que jugará la movilidad estudiantil e incluso analizando una posible reforma curricular, entre otros temas. La continuidad de la educación, utilizando diferentes tecnologías como la educación a distancia, como respuesta inmediata, enfrenta quizás los mayores desafíos para adaptarse a aquellas poblaciones más vulnerables y remotas, con el riesgo de incrementar aún más el delicado desbalance de acceso equitativo a una educación de calidad. Otros retos han surgido a raíz del cierre de las escuelas. Los centros educativos también proporcionan seguridad alimentaria, un tema que vamos a hablar con Jorge Bergheim el próximo viernes, y el cuidado de los hijos, lo que permitía que los padres pudieran salir a trabajar. En la región, alrededor de 85 millones de niños y niñas recibían un desayuno, un refrigerio, un almuerzo en su escuela. Según provisiones de CEPAL, la suspensión de las clases tendría un impacto
más allá de la educación en la nutrición, el cuidado y la participación de los padres, especialmente las mujeres, en el mercado laboral. Hace unos días, nuestra Comisión Interamericana de la Mujer publicó un documento sobre COVID-19 y su impacto en las mujeres, razones para reconocer el impacto diferenciado. Ahí señala cómo la emergencia derivada del COVID-19 está provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos, en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y también en la política. Las medidas de confinamiento buscan proteger la salud pública y evitar el colapso de los servicios de salud. Sin embargo, su aplicación no es neutra desde el punto de vista de género. Los hogares se han convertido en un espacio donde todo ocurre. El cuidado, la educación de los niños, niñas y adolescentes, la socialización y el trabajo productivo, lo que ha exacerbado la crisis de los cuidados. Se ha incrementado la carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención de las personas cuya respuesta debería ser colectiva. Sin embargo, la realidad es que esta no se distribuye equitativamente, sino que recae principalmente en las mujeres y no está valorada ni social ni económicamente, como señala la CIM. Globalmente, las mujeres son más pobres que los hombres y ya están sintiendo los efectos en el ámbito económico y en el mercado de trabajo, también segmentado por género. Las mujeres representan una gran proporción de la economía informal en todos los países y los datos indican que los sectores de la economía más perjudicados por las medidas de aislamiento social afectan de modo importante a las mujeres. Dicho lo anterior, las políticas públicas en educación, sus procesos y regulaciones deberán adaptarse, repensarse y transformarse para poder dar respuesta a las necesidades de una realidad que no puede ponerse en pausa. Esta realidad requiere que la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones y el enfoque de género sean elementos centrales de las políticas de mitigación y recuperación de la crisis. En la OEA consideramos que esta situación sin precedentes nos da la oportunidad de visibilizar las necesidades centrales de nuestras instituciones y en particular del sistema educativo en todos sus niveles. Nos está dando espacio para unar esfuerzos y a través de la educación promover más derechos para más gente, reflejado en mayor acceso a una educación inclusiva de calidad, generando impacto y participación comunitaria, promoviendo el empoderamiento juvenil y la creación de conocimiento. Estos primeros meses de pandemia estamos tomando las medidas necesarias para adaptarnos al cambio. Hemos pasado por procesos de cambios antes, pero nunca a esta escala a un ritmo tan acelerado. La velocidad y la magnitud son claramente únicas de esta pandemia. Esta adaptación al cambio debe de convertirse en acciones concretas en materia de política pública de educación. Para lograrlo, la OEA, a través de su Comisión Interamericana de Educación, una instancia colegiada integrada por representantes, ministras, ministros de educación de los Estados miembros, se ha reunido de manera virtual entre abril y mayo para abordar los efectos de esta pandemia. Resultado de este diálogo, la OEA desarrolló un espacio para los ministerios de educación donde se ofrecen a los Estados miembros más de 15.000 recursos educativos, incluyendo capacitación en línea gratuita para docentes. Esta semana, con el apoyo del sector privado, Fundación Pro Futuro, estamos lanzando 40 cursos gratuitos para docentes, 23 en español, 8 en inglés, 8 en portugués y 8 en francés. También se lanzó una serie de video spots que reflejan experiencias que funcionan, con temas solicitados por nuestros ministerios, como el enfoque de Corea del Sur para abordar COVID-19, lecciones aprendidas sobre cómo migrar a formatos en línea, así como la inclusión en la educación en tiempos de COVID-19. Como para no dejar a nadie atrás, enfoque para trabajar con personas con discapacidad y la continuidad de los servicios educativos. Estamos respondiendo a solicitudes específicas provenientes de los Ministerios de Educación para apoyar sus esfuerzos, para abordar los desafíos que surgen a medida que avanzan en su estrategia. Todos estos esfuerzos que acabo de comentar se encuentran en el portal educativo Las Américas, una iniciativa que tiene como objetivo promover y fortalecer las capacidades de educación digital. El próximo mes de julio, a pedido de las autoridades de la Comisión Interamericana de Educación, estaremos lanzando una red virtual de educación digital como un espacio común
para compartir recursos y experiencias, fomentar la colaboración y contribuir conocimiento en torno a la educación digital. Esta red contribuirá a fortalecer el trabajo de los ministerios de educación de la región. En el contexto del programa Profuturo, el Portal de las Américas, en estrecha colaboración con los ministerios de educación, continúa brindando capacitación sobre innovación y educación digital a más de 1.200 docentes en Bahamas, Barbados, Belice, Guyana y Santa Lucía. Son actualmente 11 equipos conformados por participantes de diferentes países que en las últimas semanas han identificado oportunidades en la formación de docentes de ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas. Estamos acelerando, ampliando apoyo financiero para que continuar trabajando en el tema. Debemos seguir trabajando en la Red Interamericana de Educación Docente, brindando apoyo, formando maestros y formando interesados. A la luz de la pandemia de COVID-19, hemos estado en comunicación continua con nuestras universidades socias en esfuerzo para aumentar las becas que ofrecemos para programas en línea. En 2019, el 63% de los programas ya se ofrecían esta modalidad en línea. Esperamos que este esfuerzo brinde oportunidades educativas a los ciudadanos y ciudadanas de los Estados miembros y al mismo tiempo salvaguarde salud de los estudiantes durante este difícil periodo. Hay alrededor de 80.000 estudiantes internacionales en la región de América Latina y el Caribe matriculados en universidades en Estados Unidos. Como resultado del cierre de los espacios físicos en las universidades, los dormitorios fueron evacuados y muchos estudiantes internacionales entraron en un periodo de incertidumbre. Las universidades cambiaron a modalidad en línea, las pasantías de verano y los trabajos remunerados fueron cancelados o pospuestos. Como parte de los esfuerzos para ayudar a mitigar el impacto de la pandemia a través del Fondo ROBE, actualmente estamos ofreciendo becas para la aprobación de préstamos sin interés a los estudiantes que actualmente están completando estos estudios. Cuanto al trabajo extrarregional, les comparto durante la primavera del 2018 acepté una invitación para visitar la Universidad de Pensilvania. Como resultado de esa reunión, la OEA comenzó una estrecha colaboración con el Consorcio Internacional para Educación Superior, la Responsabilidad Cívica y la Democracia, y con el Consejo de Europa y su Comité Directivo sobre Políticas y Prácticas Educativas. Estamos desarrollando conjuntamente propuestas de trabajo al Comité Asesor de Líderes de Educación Superior en las Américas. Nuestro objetivo es conectar a los líderes internacionales que la organización desarrolla en el área de educación y compartir así las mejores prácticas globales para las instituciones educativas en América Latina y el Caribe. Se estima que la crisis del COVID-19 disparará una recesión económica aún más profunda que la crisis financiera de 2008. La fuerte caída del Producto Interno Bruto tendrá efectos negativos en el mercado de trabajo. Y para 2020 la CEPAL proyecta más nuevos desempleados en América Latina y el Caribe. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus, la medida de confinamiento, provocan pérdidas de empleo permanentemente alrededor de todo el mundo. Como sabemos, el trabajo informal es la fuente de ingreso de muchos hogares de América Latina y del Caribe. La tasa media de informalidad es de alrededor del 54% según estimaciones de la OIT. La informalidad laboral implica bajas remuneraciones, condiciones laborales precarias y nula protección social en caso de problemas de salud. No es necesario seguir advirtiendo que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado esos desafíos como la igualdad, lograr inclusión, la continuidad de servicios educativos, luchar por mejores puestos de empleo y más puestos de empleo, y han puesto en peligro los derechos humanos de los más vulnerables. Así como esta pandemia ha visibilizado con una claridad sin precedentes las inequidades y exclusiones de nuestro sistema, de la misma forma es ineludible que seamos conscientes y actuemos sobre los temas de inequidad y exclusión de las mujeres en los espacios de poder. Las lecciones que han dejado pandemias recientes, ébola, Zika, SARS, han demostrado que la incorporación de las necesidades de las mujeres en el abordaje de la emergencia no es una cuestión menor. Al contrario, no considerar un enfoque de género profundiza desigualdades con efectos que se prolongan a largo plazo y son difíciles de revertir. Estamos convencidos que el liderazgo de las mujeres puede marcar una diferencia para el desarrollo de nuestros países y la formación de nuevas generaciones de líderes como es la educación. La diversidad y la inclusión
son valores esenciales para nuestras sociedades, nuestros negocios y nuestras economías. Tener todas las voces, ideas y perspectivas en la mesa es una verdadera fortaleza. Por eso la OEA continuará trabajando para contribuir con acciones concretas que den una respuesta integral y multidimensional a esta pandemia. Trabajo coordinado en las áreas de educación, trabajo, salud y género es indispensable para garantizar espacios de diálogo y de intercambio de experiencias que propician esos más derechos para más personas. Gracias, Fabiana, y gracias por la oportunidad de hablar y obviamente deseo responder a las preguntas de ustedes. Es un tema inagotable, es un tema infinito como son todos los temas que debe abordar la educación y la dimensión social y el impacto social que tiene la misma. Gracias Luis por tus palabras. Le pedimos a Magalí que por favor proceda con las preguntas. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Bueno, vamos a ir con las preguntas. Les pedimos a todos los que tienen preguntas para hacerle al señor Almagro que las vayan dejando por favor por el chat y van a ir siendo leídas. La primera pregunta es de Elizabeth O'Donnell. ¿Qué papel jugarán los sindicatos docentes en la gestión de la educación a distancia? Sí. Como en todos los temas, o sea, nosotros esperemos que, en primer lugar, y hablando justamente de la pandemia excluyente, esperemos que la principal tarea de los sindicatos docentes es generar las condiciones de igualdad que son absolutamente necesarias para hacer llegar educación hasta los últimos rincones del hemisferio, hasta los sectores más vulnerables, hasta aquellos que están más alejados de los centros, obviamente, de donde se imparte la educación. Es apoyar para cerrar las brechas tecnológicas que tienen que ver con muchos elementos, tienen que ver con, obviamente, distribución de la riqueza, tienen que ver con descentralización territorial y tiene que ver también con otro tipo de brecha, incluso la propia brecha, las propias brechas generacionales. O sea que esa es una tarea esencial de los sindicatos docentes y que los sindicatos docentes tienen que tener muy presente para desarrollar su trabajo y para impulsar soluciones en este marco. Que nadie quede afuera del sistema y y el esfuerzo, obviamente, el doble. En segundo lugar, el tema de formarse. Eso es un punto, creo que los sindicatos docentes tienen que profundizar aspectos de la propia formación docente y permitir a todas docentes asimilar el conocimiento tecnológico que es necesario para que esto sea verdaderamente un instrumento el más eficaz que es posible disponer. Creo que esa formación propia tiene que tener un compromiso muy fuerte por parte de la sindicatura docente. Tercero, asumir la responsabilidad social y la responsabilidad comunitaria que tiene la docencia. O sea, tiene que llevar dinámicas de conocimiento científico que tienen que ver específicamente con los temas de la pandemia, pero también obviamente con las condiciones de cuidado y acercar ese conocimiento científico a nivel comunitario. Eso son tareas claves y es una responsabilidad fundamental. Hoy como ciudadanas tenemos las mayores responsabilidades conjuntamente con el ejercicio de nuestras libertades y derechos. Y esas responsabilidades tienen que ver con
el cuidado de la sociedad, el cuidado de nuestras comunidades y el cuidado de todas las demás personas. Y eso es una tarea esencial, una tarea que debe ser profundizada absolutamente en la dimensión docente. E implica obviamente una responsabilidad mayor que genera obviamente una tasa de retorno muy fuerte en nuestras sociedades. O sea, muchas veces creo que esto nos puede ayudar a cambiar también la perspectiva que teníamos. O sea, a veces poner dinero en salud y poner dinero en educación se veía como cosas que que tenían poca tasa de retorno o no tenían una tasa de retorno visible. Hoy vemos que es todo lo contrario y que esos procesos que lleva adelante la educación y la importancia que tiene la educación en la socialización de los temas y de las soluciones y del conocimiento es absolutamente clave, y eso es un trabajo fundamental de las gremiaciones y de los sindicatos docentes. Micrófono. Siguiente pregunta. Graciela Dan. Usted asumió por 5 años más con un gran desafío ante la emergencia. ¿Cómo cree que la OEA puede colaborar para lograr más ciudadanía, para que esta democracia sea sostenida, que haya fortalecimiento de los gobiernos y la sociedad civil funcione con un verdadero equilibrio? Sí. De hecho, los temas que estábamos trabajando en materia de democracia en la Organización de Estados Americanos hoy demuestran que están más vigentes que nunca. En primer lugar, los trabajos que realizamos en materia de fortalecimiento institucional. Las democracias tienen que probar hoy que son eficientes y que tienen la capacidad de dar solución a los problemas que enfrenta sistémicamente la sociedad y las comunidades. Por lo tanto, tienen que enfocarse en los temas, tienen que lograr políticas más transversales y tienen que ser más abiertas y más responsables ante la ciudadanía. La OEA en este tiempo se ha concentrado en tareas de fortalecimiento institucional, de coordinación institucional, de gobierno abierto y de lucha contra la corrupción, como elementos fundamentales, como armas fundamentales que tiene que tener la institucionalidad. La transparencia, el ejercicio de la responsabilidad institucional, la capacidad de tener políticas transversales son elementos claves. Y por eso los programas que tenemos de gobiernos transparentes, los mecanismos de seguimiento de lucha contra la corrupción, las misiones especiales de lucha contra la corrupción, son instrumentos claves. Las políticas, los proyectos de programas abiertos, de gobierno abierto también son esenciales en este tiempo. Hemos tratado de tener una OEA cerca de la ciudadanía. Hoy estamos viviendo momentos especiales, o sea, si vemos prácticamente en todo el hemisferio de una manera u otra, los gobiernos han restringido libertades que eran fundamentales, libertad de circulación, libertad de reunión, libertad de asociación. Incluso han habido casos en los que se han tenido que posponer elecciones. Todo esto es una excepcionalidad e implica, y tiene una base fundamental, dos bases fundamentales. Uno es, para que esto se pueda hacer, el más pleno respeto al Estado de Derecho democrático. Y esto es algo que tenemos que ver, porque Estado de Derecho hay obviamente en prácticamente todos los países del mundo, con alguna excepción incluso en dictaduras o reinos hay Estado de Derecho.
Pero el Estado de Derecho democrático es el que tiene que ver con nuestra identidad hemisférica. Es algo que decimos siempre, o sea, nuestros países surgieron prácticamente todos en el hemisferio, prácticamente toda alguna excepción, a la vida independiente al mismo tiempo que fueron democráticos. Entonces la independencia y la democracia forman parte de, es la misma identidad, que la soberanía radica en el pueblo y en la gente. Y por lo tanto, tener mejores ciudadanos en esta etapa ya era fundamental, porque los niveles de participación política habían cambiado mucho y la ciudadanía tenía cada vez mayores responsabilidades. Ya antes de la pandemia, por cómo se estaba estructurando la participación política y cómo la tecnología daba nuevas armas a la ciudadanía para ser los primeros en denunciar, para actuar directamente sobre temas de corrupción, sobre temas de desastres ambientales, sobre violaciones de derechos humanos, atacar los casos de corrupción. Obviamente toda esa responsabilidad de la ciudadanía hoy es cada vez más fuerte, cada vez más vigente. Y por eso los ciudadanos que tienen hoy esa responsabilidad, que tienen hoy esa libertad, esa capacidad de participación política, tienen que ser mucho más responsables también. Y por eso nuestras democracias precisan todavía hoy mejores ciudadanos. La respuesta está en la ciudadanía, en prácticamente todos los temas, y en el tema COVID-19 es un tema que justamente se apela a la responsabilidad de la ciudadanía. O sea, las medidas de gobierno tienen su impacto, tienen su dimensión de acción, pero fundamentalmente es cómo la ciudadanía es responsable, cada uno de cuidar a los demás, cada uno ante su propia comunidad, cada uno de actuar bien. Y esto nos tiene que llevar a un punto de no retorno, en el cual esas responsabilidades de la ciudadanía, eso de la necesidad de ser mejores ciudadanos, se consolide definitivamente en un periodo post-pandémico en nuestras democracias. Ok, siguiente pregunta. Hay dos preguntas que, si me permitís, trataría de sintetizar porque están conectadas. Una es de Alejandra Martínez, directora de ENEL, y otra es de Maricel Lungarzo, de Banco Comafri. ¿Cómo podemos colaborar para tratar de compensar las enormes diferencias que quedarán con aquellos niños que no han tenido conectividad, vinculada con una pregunta de qué acción puede llevar adelante la OEA para lograr que la conectividad sea una herramienta para que aquellos niños que no acceden a la educación a través de una buena conectividad no queden definitivamente excluidos y postergados? Gracias. Gracias. Y de alguna manera expliqué durante la presentación algunos de los planes, de los proyectos que estamos desarrollando. Hemos hecho mucho en materia de aulas virtuales, hemos hecho mucho en materia de conectividad, hemos acercado educación a ciudadanía, a población vulnerable. Estamos lejos de los resultados que deberíamos tener por simplemente que las estructuras, como dije, son absolutamente desiguales y tienen obviamente perforaciones que son graves para que estos temas puedan ser resueltos definitivamente. A veces, si hay algo que me hubiera gustado tener también más recursos financieros en este tiempo son dos. Uno para fortalecer movimientos cooperativos y otros para atacar de una manera más dinámica un plan interamericano de educación. Creo que programas que en algún momento se realizaron de una laptop por niño y conectividad, y aspirar a una conectividad del 100%, son fundamentales, son esenciales para no abrir brechas que, como señalaba, por temas de falta de descentralización territorial,
o por falta de ingresos o mala distribución de los mismos. Entonces, estos son temas que la OEA tiene proyectos en curso, podemos profundizar estos proyectos, podemos ir a más en estos proyectos, pero la educación todavía sigue siendo, a pesar de, y elevar las instancias de coordinación. Creo que eso es fundamental, que la educación no sea nunca, no sean compartimentos estancos de los países, sino que hayan instancias de coordinación y de asimilación más clara de lo que son las buenas prácticas, para erradicar las malas prácticas y para implementar políticas que sean útiles. Uno ve los problemas estructurales y son problemas, en la educación son problemas de décadas en muchos casos. Son problemas, leía informes de los años 80 a los años 90, en temas de desigualdad, en las diferentes variables de desigualdad a las que hice referencia, de género es específicamente una de ellas, y cómo tenemos que tener acción afirmativa para eso, pero acción afirmativa que tiene que estar obviamente en todas las dimensiones nacionales. O sea, por ejemplo, las dificultades que hay para que lo lejanos que estamos todavía para que nuestras niñas estudien carreras científicas. Eso, todavía estamos lejos al respecto. Todavía tenemos que estimular muchísimo eso. Todavía nos falta mucha acción pedagógica y cultural para lograr que esto sea una realidad y para que las niñas no las canaleteen inmediatamente para fuera de las carreras científicas, hasta en los juguetes o en la literatura. Tenemos que abrir abrir espacios como para que esa posibilidad sea una realidad, para que y las condiciones de equidad estén desde ya la formación preescolar prácticamente. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene también en referencia a un comentario que dejó Marina Rosso, en el cual expresa que en Argentina y Latinoamérica no solo el problema de conectividad y de tecnología, sino que además hay temas de asequibilidad, disponibilidad de dispositivos adecuados y educación digital para los docentes en infraestructura para el futuro. En relación a eso, Fabiana Mora quiere consultarle si la OEA ha recibido consultas de parte del Ministerio de Educación Argentina para abordar situaciones de abandono escolar, dado que a partir de esta pandemia seguramente puedan aumentar. Sí, fueron planteados temas de deserción y temas, obviamente, de exclusión han sido planteados en el marco de la Comisión Interamericana, como señalara, de Educación, y en las reuniones de ministros, y es una de las prioridades. Esto tiene soluciones que tienen que ver con reasignación de recursos. La reasignación de recursos para el área de educación es clave en este marco. Nosotros, lo decía de alguna manera en preguntas anteriores y en la propia presentación, la poca tasa de retorno, digamos, monetario, retorno político evidente que daba el tema de educación o el tema salud, donde los recursos parecían no tener ninguna forma de retorno, y que los temas de educación muchas veces simplemente peleamos las guerras que heredamos, como hemos señalado. Y esas guerras venían con muchas
batallas perdidas, venían con muchas estructuras de exclusión, y esto se ha agudizado en este punto. Y esto es reasignando recursos, esto es reasignando carteras, en esto hay que pagar la cuenta que se le debe a la educación, debo ser gráfico y claro al respecto. Y nosotros esperamos que las organizaciones financieras internacionales tengan esto como prioritario en el futuro. Las soluciones de educación significan soluciones para muchos de los problemas que tenemos en materia de seguridad, en materia de subdesarrollo y en materia de mal funcionamiento de la democracia. Y por lo tanto, invertir allí nos resuelve muchísimo de los problemas que hoy enfrentamos y muchísimos de los problemas que hoy son evidentes, como temas de falta de conectividad, de falta de tener los dispositivos tecnológicos adecuados para hacer el trabajo. Y eso es... Y eso forma parte de la cuenta que hay que pagar dentro de los sistemas de educación y de las necesidades que tienen esos sistemas de educación. Muchas gracias, secretario. La siguiente pregunta es de Juan Pablo Maglier. Primero agradece esta interesante reflexión y luego reflexiona él. Es realmente alentador que organizaciones transnacionales como la OEA puedan trabajar en iniciativas vinculadas a la educación a nivel continental. Ahora bien, nuestro continente, las Américas, es un continente de contrastes y más aún en temas educativos. ¿Cree usted que el impacto negativo en temas de igualdad de la epidemia COVID-19 podrá revestirse en un plazo prudencial? ¿Qué iniciativas están imaginando y cuál cree que debería ser el rol de los países miembros de la OEA? Yo creo que va a ser difícil absorber estos meses. Como señalaba en la presentación, o sea, los problemas que estamos generando, la brecha que se está abriendo en estos meses, es una brecha que puede demorar años en cerrarse, porque puede generar problemas estructurales de fondo y dejar a mucha gente, a muchas niñas y niños a un costado del camino por un periodo más largo y que les cueste mucho más recuperar ese tiempo perdido. O sea, el tiempo perdido para el que tiene recursos, que dispone de recursos financieros, que dispone de acumulación, de capacidades de acumulación financiera, que dispone de capacidades tecnológicas, que dispone de los mejores recursos humanos. Es un tiempo de rebote muy rápido, prácticamente es en nube. Para aquellos que no tienen esas capacidades de acumulación financiera, que están mal al respecto, que no tienen las capacidades tecnológicas y que los recursos humanos están o más lejos o más desintonizados con las capacidades que son requeridas para hacer ese rebote. Entonces, esa curva de reinserción no va a ser en V, va a ser en U y va a ser una U muy, muy abierta. Y eso es un problema que definitivamente tenemos que abordar desde el principio y que espero que nuestros ministros de educación tengan conciencia de esto, porque está vinculado con la pregunta anterior y con la deserción. Está vinculado con la pérdida de valores, está vinculado con las pérdidas de tiempos, está vinculado con las pérdidas de ritmo. O sea, y eso esos son datos de la realidad, son datos que afectan seriamente las dimensiones estructurales de la educación y cómo la educación está afectada por esas dimensiones estratificadas sociales. Entonces, para eso se requiere
se requiere acción afirmativa para reinsertar el ritmo, para generar posibilidades tecnológicas, para que los recursos humanos sean los adecuados, para que los recursos materiales sean los adecuados. Eso no pasa en automático, eso se requiere acción afirmativa, eso se requiere que las políticas públicas lleven la educación de una manera con más determinación a esos sectores más vulnerables a estos casos. Muchas gracias, secretario. La siguiente pregunta es de Alejandra Martínez. ¿Qué panorama a nivel social están observando para Latinoamérica post pandemia? Mire, esto tiene lo que decía, lo que hemos hablado de educación de alguna manera tiene su que ver con toda la dimensión social. La educación es una parte sustancial, pero es una parte de lo que podemos esperar a nivel social. Y es nuestra preocupación. Si ustedes ven cómo esto ha afectado los sistemas, los niveles de empleo, cómo ha afectado los niveles, la movilidad social, con probablemente millones de personas más cayendo en la pobreza extrema, millones de personas más pobres. Cómo esto afecta a las condiciones de seguridad. Entonces, ¿cuáles son las condiciones económicas, productivas de recuperación más rápido? ¿Cómo va a ser esa recuperación económica? Si va a ser también en V o en U, o la U va a ser con muchos ciclos todavía que van a afectar esa dimensión de recuperación. Entonces, el escenario no es alentador. O sea, si la recomendación, lo que siempre pedimos, solicitamos y bregamos, y ahí están nuestros programas y nuestros proyectos, es tener, lo que señalaba al principio, tener instituciones democráticas más fuertes y más eficientes. Que esas instituciones democráticas más fuertes y más eficientes tengan capacidad de resolver estas dinámicas sociales de las que hemos hablado. Y que las condiciones económicas de rebote sean lo más parecido a una V que a una U. Esos son, pero para eso vamos a necesitar flexibilidad en los pagos de deuda. Vamos a tener que tener flexibilidad en cuanto a la adquisición de nuevos préstamos, flexibilidad para reasignar carteras de préstamos y programas de estímulos que generalmente son siempre particulares de los países desarrollados. Todo eso para rebotar lo más rápido posible y para que las condiciones sociales no se deterioren o se deterioren en un mínimo. O sea, mi recomendación en términos políticos es cuidar a la gente. Cuidemos a la gente, o sea, tratemos de que la gente no tenga una movilidad social descendente, que la gente no caiga en desesperanza, que la gente no sufra peores condiciones de inseguridad o peores condiciones económicas. Es cuidar a la gente todo lo que se pueda. Paso, Luisa, a la última pregunta. Y te agradezco por tu tiempo y quiero comentarles a todos que bueno, el Zoom se vio desbordado de asistentes y que afortunadamente la charla se está transmitiendo en directo por streaming por Infobae. Así que bueno, gracias a todos. Voy con la última pregunta, si te parece, que es de Adrián Huerten, presidente del Congreso Judío Latinoamericano.
quien además te saluda y te felicita por tu reciente asunción en este nuevo periodo. La pregunta es la siguiente: ¿qué puede hacer la OEA junto a Naciones Unidas, Unión Europea, etcétera, para que la Organización Mundial de la Salud cumpla mejor con su rol preventivo y de establecimiento de políticas sanitarias mandatorias? Sí, en primer lugar, obviamente la Organización Mundial de la Salud y la propia Organización Panamericana de la Salud van a tener serios problemas presupuestales con el retiro de las contribuciones de Estados Unidos, y eso va a ser una diferencia. Esto implica dos o tres cosas. Uno, las propias organizaciones, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud, mirarse a sí mismas y ver cuáles son los ajustes necesarios, las reformas estructurales necesarias y la forma de trabajar necesaria para ser más eficientes en las capacidades de respuesta a este tipo de crisis. Obviamente, este es un trabajo que no va a poder hacer a largo plazo. Luego va a tener que tener instancias de coordinación mucho más eficientes, va a tener que tener sistemas de transparencia, lo que hablábamos hoy, que se aplica a los países, se aplica a las organizaciones internacionales, y acá no excluyo a ninguna. Tenemos que ser más eficientes, tenemos que demostrar nuestra capacidad para actuar y para defender los principios, los valores fundamentales de nuestros cometidos esenciales. Tenemos que tener en cuenta que el multilateralismo tiene responsabilidades en cuanto a dar respuesta a los principales problemas que existen en el mundo, y que la mejor manera de resolver esos problemas es el multilateralismo. Que el multilateralismo tiene que ser parte siempre de la solución y no del problema, que tenemos que asignar los recursos de la manera más científica, técnica y más basada en las capacidades profesionales. Y eso va a tener que ser los temas fundamentales. Hoy, para asegurar la continuidad de funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, obviamente que los países que estén en la misma tendrán que volcar nuevos y adicionales recursos financieros que permitan asegurar su funcionamiento. Y eso es un tema clave. Y demostrar las mejores condiciones profesionales que la hacen necesaria a las organizaciones multilaterales para resolver los problemas. Ese debe ser el enfoque, pero la prioridad hoy serían esos recursos financieros adicionales que son absolutamente necesarios para garantizar su operativo. Luis. Bueno, muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más, no queremos abusar de tu tiempo, hay muchísimas preguntas. Mi madre Si decía algo que no hay comedido que salga bien, o sea que si lo dejo acá, más o menos estamos bien. Si te parece, le voy a hacer llegar a nuestro amigo Sinosi el resto de las preguntas y todos los agradecimientos y comentarios que están en la tira del chat para que te lleguen. Bueno, te agradecemos, en mi agradecimiento en nombre de Pollera Pantalón, de todos nosotros, de los asistentes, por haber compartido tan generosamente tu tiempo, tu conocimiento y tu experiencia. Gracias. Hasta un próximo encuentro. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.